¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro. Siempre es un placer estar con todos ustedes. Por favor, siempre recuerden suscribirse a nuestras redes sociales y darle a la campanita para que puedan recibir el contenido de primera mano en el canal de YouTube. Y repito, suscribirse es tan importante para nosotros, para apoyar esta plataforma que persigue la pluralidad, el intercambio de ideas, un debate de altura y elevar la calidad de nuestros políticos, porque eso a su vez fortalece la democracia. Hoy tengo el placer de estar con un amigo a quien le debo más de lo que en apariencia pudiera deberle, porque fue quien me abrió las puertas cuando estábamos los dos en la universidad, él estudiando Derecho, yo Comunicación, y me presentó a algunas personas que más adelante serían mis primeros, una suerte de clientes de la consultoría política, así que siempre le estaré muy agradecido. Hoy nos viene a contar un poquito de su carrera, de la proyección que viene o que él visualiza en las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo próximo, y por supuesto a nivel internacional también queremos sacarle un poquito de información dada su experiencia. Hablo del abogado, del experto en relaciones internacionales y un gran amigo mío, Yatsel Román. Bienvenido. La verdad que me siento muy contento de estar aquí. Yo sé que eso es una frase recurrente cada vez que un político, un analista o quien sea va a medio X, medio Y y dice estoy muy contento, aunque no pueda ni siquiera mencionar bien el nombre del lugar porque aceptó ya después de que le escribieron por WhatsApp. Pero yo sí tengo que contarte. A mí todavía al día de hoy, cuando se me acerca alguien, me dice, mira, tú eres el viceministro, el embajador. Otros me dicen, bueno, te vi en tal espacio, te vi tratando temas de guerra. Pero yo no estoy exagerando. La cantidad de gente que me han dicho en los últimos meses, yo te vi en Cerebros Políticos en Pucamaima, es sorprendente. Porque obviamente fue un evento cerrado, fue un evento con una cantidad limitada de personas, ya que se trataba de un auditorio de muy alto nivel. Sí. Pero al fin y al cabo una actividad cerrada, pero no te estoy exagerando. Todos los meses alguien me dice, te vi en Cerebros Políticos. Gente joven, gente un poquito más entrada en edad, políticos, empresarios, gente de medios. Así que la influencia que tienes, la influencia que tu equipo ha logrado a través de esta plataforma, quizás trasciende lo que tú mismo sabes. Gracias, Yatsel. Esto es un esfuerzo de equipo de la mano de nuestro querido productor y fundador Héctor Manzueta y otros colaboradores que han dado vida a Cerebros Políticos. Así que gracias por tus palabras. Bienvenido a Dentro del Cerebro. Muchísimas gracias, la verdad que sí. Yatsel, tengo que empezar de atrás para adelante. Claro. ¿Cuál es tu proyección? Porque manejas números y eres objetivo dentro de tus válidas impresiones o tendencias políticas partidistas. ¿Cuál es tu impresión de lo que va a ocurrir el próximo 19 de mayo? ¿Se acaba en primera vuelta? ¿Se va el hombre con un 70%, como están diciendo algunos? ¿Qué va a pasar? Sí, eso que tú dices es a lo que yo aspiro en todo momento, objetividad. Imparcialidad para mí es imposible en algo que le dedico tanto tiempo. Yo no puedo pasarme todos los días analizando. Yo no puedo pasarme toda la vida participando y decir que a mí no me importa lo que suceda. Ahora, lo que yo sí puedo es aspirar a que mis juicios se basen en lo fáctico, en los hechos. Claro. Podemos siempre tener cualquier diferencia de opinión, pero debe haber hechos. Entonces, con ese análisis objetivo, de la misma manera en que en el 2016 yo resaltaba, esta no es una elección para ganarla, claro, lo decía internamente, esta no es una elección para ganarla, sino para afianzar y participar en el siguiente proceso para entonces ahí sí ganar con Luis Abinader como candidato presidencial. Yo lo que veo en 2024, que ahora mismo será revalidado el gobierno que encabeza Luis Abinader, con una mayoría ampliada en el Senado y con una mayoría ampliada en la Cámara de Diputados, reflejando lo que ya se logró en febrero, que fue una mayoría ampliada en los cabildos, la mayoría más alta en la historia del país con elecciones municipales. Cuando comparamos los otros procesos, nunca una fuerza política había logrado tantos municipios cabecera, nunca había logrado tanta representación, y es lo que vamos a ver ahora de nuevo en 2024. Pero yo trato de ser de esa misma manera objetivo, humilde, sabiendo que otros que en un momento lograron mayorías también récord, después lo que vieron fue esa mayoría esfumarse, y es por eso que hay que conocer las causas que llevan a esta credibilidad para no solamente consolidarlas, sino también revalidarlas, no solamente en las urnas, sino todos los días, porque como tú bien sabes y también tienes experiencia internacional, yo contigo he coincidido en El Salvador, he coincidido en Ecuador, he coincidido en diversos espacios. 2019 cuando ganó Bukele, tú estabas ahí. Sí, yo estaba ahí. Con la Organización de Estados Americanos. Tú bien sabes
que a veces la arrogancia del poder lo que lleva es a la pérdida de este. Del 2016, como bien mencioné, fue 62% que lograron los que ganaron. Y hoy están marcando 7. Entonces yo no les estoy cayendo encima. Yo lo que estoy diciendo es, veámonos en ese espejo. Porque no somos extraterrestres. Somos humanos, con pasiones, con percepciones, y esas pueden cambiar. Yatsel, y en términos numéricos, ¿no? de proyección vamos a hablar. Estamos hablando de una super mayoría en el Congreso Nacional. He leído que dirigentes hablan de 25, de 28, hasta de 30 senadores del PRM. Y vaya uno a saber de cuánto hablamos de los diputados. Estamos hablando de una super mayoría en el Congreso Nacional y te pregunto ahí seguido, ¿esto no es un tanto preocupante en el sentido de que la democracia también se fortalece con los contrapesos? Ahí yo tengo dos respuestas. Lo primero es con relación a la pregunta de cuál sería esta supermayoría. Lo primero es, República Dominicana tiene un Senado que es uninominal provincial, es decir, hay un senador por provincia, es decir, 31 más el del Distrito Nacional son 32. Eso es un sistema que estaba hecho para 2 partidos. Por eso, durante muchísimo tiempo veíamos equilibrios de, por ejemplo, elección 1994, fueron 16 senadores del PRD, 14 del Partido Reformista y 1 del PLD. Ahí hubo equilibrio. Pero cuando entonces, a partir del 96, fueron modificándose los números de los partidos, porque, de nuevo, en el 94 fue 42% Partido Reformista, 41% PRD, 13% PLD. Pero ya cuando en el 96 eso cambia con el PLD afianzando el voto conservador balaguerista principalmente, vimos que en el 98, de 30 senadores que existían en ese momento, fueron 24 PRD, 4 PLD y solamente 2 partidos reformistas. ¿Por qué? Porque el PLD logró 40% y el Partido Reformista logró 14% y el PRD ganó con 51%. Es decir, esa variación que pareciera mínima, subir de 42 a más de 50, en un sistema como este, que es uninominal, puede significar perder hasta 10 senadores. Y no quiero aburrir a la audiencia, pero sí quiero compartir un poquito de números. Claro. Porque a partir de ahí, ¿qué terminó pasando? Del 2002 en adelante es que tenemos 32 senadores. ¿Y qué es lo que ha pasado? 2002, 29 senadores PRD, 2 partidos reformistas, 1 PLD. 2006, ¿qué terminó pasando? 22 senadores PLD, 6 PRD, 4 partidos reformistas. 2010, ¿qué terminó pasando? 31 senadores PLD, 97% del Senado, 1 partido reformista, Amable Arística, en paz descanse. 2016, ¿qué pasó? Entonces ahí en ese momento fueron 28 senadores PLD, 2 del PRM, 1 del Partido Reformista y 1 del BIS. Entonces en aquel momento fue 93% de senadores del PLD. Entonces, exacto. ¿Por qué estoy haciendo este recuento de números? Es que con el sistema senatorial que tenemos, el que gane casi siempre se va a llevar entre el 70% y casi el 100% de los senadores. Claro. Por eso es que yo he propuesto más adelante que reformemos nuestro sistema de forma tal de que la Cámara de Diputados siga siendo territorial, pero el Senado pudiera perfectamente pasar a ser regional. En el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos provincias que eligen senadores con 5,000 votos. Claro, en las fronteras y demás. Por ejemplo, en Argentina, que tú conoces, ahí el Senado es 3 senadores por una demarcación. 2 se los lleva el que logra la mayoría de votos y el tercero se lo lleva entonces el que queda en segundo lugar. De esa forma se logra un mejor equilibrio, por lo menos en el Senado, de forma tal de que no tengamos esta sobrerepresentación. Claro. Porque como tú bien mencionas, el contrapeso es importante, pero no es lo que hemos tenido durante el último cuarto de siglo en el Senado dominicano. No es nuevo. Así que lo que se va es a revalidar lo que ya ha pasado. Yo creo que, Yatsel, también hay un tema de preocupación con respecto a los años recientes donde la Constitución se ha venido tocando de manera recurrente. Año 2004, año 2010, año 2015, se intentó en el 2019 y ya hay voces que dan por hecho, es un escenario más que probable, más que realista, que el presidente Abinader se reelija y luego, por vía de consecuencia, tenga esta mayoría absoluta en el Congreso Nacional. Por ende, no tendría que consultar con mucha gente a la hora de reformar la Constitución a nivel interno de Congreso. Cuando hablamos de una reforma constitucional, llámese para el tema electoral, llámese para la conformación del Congreso o para dejar por escrito que la justicia sea verdaderamente independiente, no va a dejar de surgir la pregunta de qué hacemos con la
reelección presidencial, porque en dado caso Abinader estaría quedando jubilado el próximo 16 de agosto, cuando se comience a vencer su proceso constitucional rumbo al año 2028. ¿Esto es una preocupación válida o crees que ya estamos rumbo a una madurez democráticamente hablando? Yo creo que las dos preguntas que haces pueden tener una respuesta afirmativa. Es una preocupación válida, pero al mismo tiempo creo que estamos exhibiendo bastante de madurez. ¿Por qué es una preocupación válida? Vamos a decir que tú me invites 4 veces a Cerebros Políticos y 4 veces yo te cancelo 2 minutos antes. A la quinta, por más que yo te diga que yo he cambiado, que ya yo no voy a faltar, tu instinto te va a decir: yo no puedo confiar en Yatzel. Entonces, República Dominicana, ¿qué ha visto en los últimos años? Reforma constitucional 1994, claro, por crisis, claro, pero fue para eliminar la reelección consecutiva y establecer la reelección alterna, que no es la eliminación de la reelección, pero fue lo que hizo en el 94. La diferida. Diferida, para volver. Entonces, ¿qué terminó pasando? En el 2002, otra reforma para establecer la repostulación. Y voy a explicar por qué se dice repostulación. Que se hizo en el 2010, otra reforma, y ahí se estableció nuevamente la reelección diferida. Y que se hizo en 2015, otra reforma, y volvió entonces la repostulación. Entonces, del 94 al 2015, 4 reformas. ¿Cómo podemos esperar que el pueblo dominicano espere que suceda algo distinto cuando ha sido la norma? Así que es una preocupación válida. Pero de la misma manera en que el presidente Abinader ha mostrado diferencia con predecesores, negándose en todo momento a una reforma que fortalezca lo que son sus poderes, ha sido el único que ha prometido utilizar lo que son las vías constitucionales para disminuir sus poderes y disminuir la discrecionalidad. Entonces yo sí creo en él, creo que estamos mostrando madurez, pero tampoco podemos esperar que el pueblo dominicano, con una herencia como esta, espere algo distinto. Sin embargo, hay que fortalecer nuestra Constitución, que en comparación con otras tiene menos enmiendas. Por ejemplo, la Constitución mexicana, que ha sido generalmente estable como documento central, pero a nivel de enmiendas ha visto centenares de enmiendas. Así que yo sí creo que vale la pena fortalecer algunas cosas, entre ellos lo que es el ordenamiento territorial del país, el sistema senatorial, como bien lo acabo de mencionar, y disminuir la discrecionalidad del gobernante, sea quien sea, para que no dependa de la buena voluntad. Que hasta ahora el presidente Abinader ha mostrado una gran voluntad de cambio, pero esto no puede ser solamente porque uno es bueno o uno es malo, porque incluso lo voy a decir de la siguiente forma. Yo me considero una persona con buena voluntad, pero si yo concentrara tanto poder que mi firma puede determinar el resultado de tantas cosas, quizá un día yo digo, bueno, mira, vamos a hacer esto excepcionalmente, pero después otro día, otra excepción. Y después, ¿qué termina pasando? La excepción se vuelve la regla. Y eso es lo que tenemos que superar en América Latina y es lo que tenemos que superar en República Dominicana. ¿Confías, Yatzel, entonces que el presidente Abinader, en caso de ser reelegido, como lo indican las encuestas, se entregará el poder el 16 de agosto del año 2028? Yo estoy 100% seguro de que él entregará el poder en el 2028. Será algo bastante distinto a lo que hemos visto en últimos años. Incluso sí hay una tradición en República Dominicana de que esto suceda, pero sucedió hace tanto tiempo que ya hoy en día es como si fuese otro planeta. 1982, Antonio Guzmán no tenía impedimento constitucional para presentarse nuevamente a las elecciones. Sin embargo, no lo hizo. 1986, cualquier tema que podamos decir, pero Jorge Blanco podía presentarse y un presidente en ejercicio siempre tiene que partir como el campeón. Claro. Hay que noquearlo para ganarle. Y no lo hicieron. Pero, desde luego, mi figura política, Joaquín Balaguer, fue 9 veces candidato presidencial. Juan Bosch fue 6 veces candidato presidencial. Leonel Fernández va por su 5ª candidatura presidencial. Danilo Medina fue 3 veces candidato presidencial, modificando la Constitución para reelegirse. Hipólito Mejía fue 3 veces candidato presidencial, modificando la Constitución para reelegirse. Así que definitivamente Luis Abinader estaría en la minoría de la historia dominicana. Yatzel, hablando de todas estas figuras históricas que mencionas, con un Hipólito Mejía que ya está prácticamente retirado de las competiciones presidenciales, vamos a decir, ya que perdió las primarias del año 2019 a favor de Luis Abinader. Danilo Medina está actualmente impedido constitucionalmente de postularse y Leonel Fernández ya va por su 5º torneo electoral como candidato presidencial, ya supera los 70 años de edad. ¿No te parece a ti que este es un momento de definición del cierre de un ciclo y el comienzo de otro?
Definitivamente, yo creo que ese cambio de ciclo comenzó hace un tiempecito. Todavía hay algunos remanentes, pero República Dominicana, a lo largo de su historia, como cualquier otro país, ha tenido años que han sido definitorios para el siglo siguiente. Por ejemplo, 1930, en ese momento, cuando Horacio Vázquez, que luego de que había modificado la interpretación constitucional para decir que él tenía un sexenio en vez de cuatrenio, y después entonces modificó el propio texto de la Constitución para intentar reelegirse, y cae derrocado por un movimiento republicano de apoyo militar. ¿Quién fue el beneficiario de esto? Rafael Leónidas Trujillo, que marcó el rumbo del país durante los siguientes 31 años. Después de eso, obviamente, cae Trujillo, vienen las elecciones del 62, llega Bosch, hay golpe de Estado, hay guerra civil en el 1965, pero en el 66, el momento de la transición, la figura moderada que logró hacerse con el poder, Joaquín Balaguer, marcó los siguientes 30 años de la política dominicana de manera interrumpida, porque desde luego salió del poder en el 78, regresa en el 86, pero en el 96 define quién iba a ser su sucesor, y es en ese momento, en el 96, que inicia el ciclo hasta el año 2020, que es en el momento que yo digo que terminó la generación del 96. No porque todos los actores del 96 desaparezcan, como no desapareció Joaquín Balaguer en el 96. ¿Qué hizo Balaguer en el 2000? Fue candidato presidencial. Salió 7 veces de su casa. Le decían la campaña de las 7 palabras, cuando solamente decía adelante reformistas a paso de vencedores, y sacó 24.60%, 785,000 votos. Pero ya su tiempo había terminado. Se despidió de la manera más gloriosa posible, con un tributo electoral en el año 2000, pero 4 años antes había terminado ese dominio que él había tenido. En el 2020 terminó el dominio de la generación del 96, y aunque sigan participando, mientras no entiendan que es un mundo completamente distinto, probablemente su relevancia electoral será menor. Yatsel, con relación a ese tema también, he escuchado como comentarios de algunos juristas o especializados en temas constitucionales que existe la posibilidad, no sé cuál es tu interpretación, de que una vez se abra la Constitución actual para cualquier tipo de reforma, también estaría en discusión o no, o quedaría automáticamente rehabilitado Danilo Medina. ¿Eso puede pasar de esa manera? Te voy a hablar como jurista. En ese contexto yo incluso entiendo que Leonel Fernández y Hipólito Mejía deberían estar inhabilitados. Y yo no estoy ahí hablando de manera personalista. Me llevo muy bien con Hipólito Mejía. Tengo una relación que considero cordial con Leonel Fernández. Me gusta bastante conversar con él. Pero vamos a verlo de la siguiente forma. Las normas solo son efectivas mientras están vigentes. Entonces, en el año 2002, cuando se reformó la Constitución, 13 de julio del año 2002, siempre recuerdo mucho la fecha porque en aquel momento que Joaquín Balaguer estaba convaleciente en la clínica y se esperaba la modificación reeleccionista de parte de sus rivales históricos, los antirreeleccionistas. Y son ellos los que establecen la reelección ese día. Y él fallece el día siguiente. Algunos ironizaron que fue de risa que falleció al otro día. Como que estaba esperando eso. Y claro, ¿qué dice la Constitución del 2002? Que después se rescató en la del 2015. Es el derecho a la repostulación. Al punto de que el lenguaje ahí establecido insinúa que si pierdes en tu intento de reelección, no puedes postularte a un siguiente periodo. Que fue lo que pasó con Hipólito Mejía cuando él perdió en el año 2004. En el 2009 se hace el acuerdo el Pacto de las Corbatas Azules, PLD, PRD, lo recuerdo, 17 de mayo del año 2009 específicamente, y es ahí donde se prohíbe la reelección consecutiva nuevamente, y se entendió que como había variado el proceso, entonces ahora Leonel Fernández podía ser candidato de nuevo. E Hipólito quedaba habilitado. E Hipólito quedaba habilitado también. Algunos ironizaron que Miguel Vargas, sin darse cuenta, habilitó a su verdugo. Pero eso es otro tema para otro día. Ahora, con el cambio a la Constitución del 2015, que nuevamente trae el lenguaje de la repostulación, entonces, ¿qué sucede? Ya Leonel Fernández fue presidente 2 veces de manera consecutiva, entre 2004 y 2012. Entonces, salvo que convengamos que República Dominicana se refundó y comenzó de cero en 2009 y 2015. Él fue presidente de un estado que ya no existe. Entonces, Leonel Fernández no puede volver a ser
candidatos. Incluso lo que sucede en Ecuador, donde incluso él fue jefe de misión de la OEA en las elecciones del 2017, donde se establece que Rafael Correa no puede volver a ser candidato porque aunque él había establecido la reelección indefinida por reforma, cuando después Lenín Moreno, para fastidiarlo a él, seamos sinceros, o sea, no fue por ninguna otra razón, cuando Lenín Moreno vuelve a prohibir la reelección indefinida y solamente deja 2 periodos, como ya Rafael Correa había sido presidente de 2... Lo jubila. Entonces lo jubila. Ahora, yo no creo que nadie va a interpretarlo de esa manera, pero si estamos hablando como juristas, yo sí creo que ese precedente que hay pudiera ser utilizado por algunos para decir que en el momento en que cambie la Constitución, ya eso sería prácticamente otra cosa. Casi sobredicho que Danilo Medina estaría habilitado en esas circunstancias. Algunos pudieran entenderlo de esa manera. Yo lo que creo es que ya él fue presidente. Siempre y cuando se mantengan esas dos postulaciones, como él ya fue presidente de este país con 2 postulaciones, como también lo fue Leonel Fernández, yo entendería que no. Sin embargo, el derecho es una cosa tan maravillosa que la cantidad de cosas que vemos que logran a veces mis queridos colegas, a quienes les envío todos saludos en tribunales, no deja de sorprenderme. Porque hay cosas que yo he visto que yo no me explico, pero hay que comer. La interpretación que le pueden dar en ese momento los jueces de cierto órgano. Yatzel, hablábamos de la moderación de Joaquín Balaguer. Me parece a mí, ¿no te parece a ti? No es que me parezca a mí, ¿no te parece a ti que esa moderación de los presidentes de la segunda parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI es lo que nos tiene de alguna forma, por ahora, inmunes a un outsider que pueda traer, digamos, ideas un poco más audaces, vamos a decir? Por eso, quizás en República Dominicana mucha gente se pregunta, ¿por qué no tenemos un Bukele? ¿Por qué no llega un Milei? Es decir, ¿por qué no llega ese outsider? ¿No se debe en parte a esa moderación que el dominicano siempre ha abrazado y siempre ha elegido como presidente? Definitivamente. Y yo soy un latinoamericanista. Yo he estado en 76 países por razones de trabajo, pero mi predilección es por América Latina. Soy un estudioso de la historia latinoamericana y soy un estudioso de la polarización latinoamericana. Y vamos a ver casi todos los procesos de guerras civiles, casi todos los procesos de transición democrática. ¿Y qué había? 2 bandos claramente en pugna, cuya meta era la aniquilación del otro. El Salvador, donde tú estuviste en el 2019 con la OEA, siempre resalto porque tuviste la coronación de Bukele en ese momento. Incluso siempre recuerdo, tú probablemente más que yo, porque eran contra ti los comentarios, cuando meses después él se instaló, tú escribiste un tuit desde el sentido de que te parecía hasta cierto punto cuestionable algunos de sus abordajes y te cayeron encima centenares. Yo no sé si eran reales, si eran bots. Esa es la democracia. No, me mandaron bots de El Salvador, sí. Claro. Pero fueron muchos. Yo 2 días luchando contra los bots de Bukele. Claro, y fue un tuit genérico, no fue algo así muy grande. Pero ¿qué sucede? En El Salvador la lucha era entre Arena de extrema derecha y el Frente Farabundo Martí de la extrema izquierda. Cuando tú siembras el odio como base política, llega uno que entonces dice, no, yo los odio a los dos. Claro. Pues ya tú sembraste el odio. ¿Y qué sucede? En el caso argentino, ni hablar. Toda esa tradición de guerra sucia, militarismo contra montoneros. En República Dominicana tuvimos una guerra civil en el 65, pero el liderato que nos tocó en gobierno y en oposición, que siempre mantuvieron la cordialidad. Porque, por ejemplo, ustedes escriben ahora mismo en Google Joaquín Balaguer, Juan Bosch, y entran a la parte de imágenes, van a ver a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch abrazados, mientras Joaquín Balaguer le otorgaba un reconocimiento en el Palacio Nacional. Si ustedes entran ahora mismo también a Google, escriben Joaquín Balaguer, Peña Gómez, 1994, ustedes van a ver que después de la crisis que parecía iba a llevar a otra guerra civil, se firmó en Palacio un acuerdo, el Pacto por la Democracia. ¿Y qué dice José Francisco Peña Gómez en ese momento? Que reconoce la gloriosa y prodigiosa carrera política de Joaquín Balaguer. Yo nunca olvido, en el funeral de José Francisco Peña Gómez, 1998, después del 10 de mayo, yo fui al funeral con mi familia, fui al funeral con mi madre, porque aunque no éramos parciales a José Francisco Peña Gómez, respetábamos sus dotes democráticos. Y recuerdo cuando llegó Joaquín Balaguer al Centro Olímpico, y eso se vino abajo de partidarios de Peña Gómez aplaudiendo a Joaquín Balaguer, porque su líder le había enseñado durante muchísimo tiempo que las diferencias políticas eran una cosa, pero la cordialidad era otra. Escriban de nuevo también en Google, en YouTube, cumpleaños Juan Bosch, 1995, ¿quiénes están ahí? Peña Gómez y Joaquín Balaguer. Siempre mantuvieron cierto nivel de cordialidad, de forma tal
que aquí podemos hablar. Por ejemplo, yo tengo que resaltarlo. Me encontré con un buen amigo en estos días, Jorge Juan Félix Pacheco, que salió electo regidor en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Yo le dije, mira, yo te admiro porque tú aguantaste y lograste ser electo. Me encontré hace unos días con Juan Ariel Jiménez y le dije, mira, no estoy de acuerdo con tu último artículo, no el de febrero, sino uno que había escrito sobre cuestionamientos al discurso de rendición de cuentas del presidente. No estoy de acuerdo con algunas cosas, pero qué bueno que por lo menos estás generando debate. Claro. Entonces, al fin y al cabo, eso no se trata de que yo sea bueno, que ellos sean buenos, que uno sea malo y otro, sino que la tradición dominicana es de cordialidad. Y es por eso que dije que aunque estoy seguro, estoy trabajando, estoy promoviendo y estoy obrando para que el 19 de mayo haya una victoria de Luis Abinader, haya una victoria de quienes apoyan las reformas legislativas de Luis Abinader, que no perdamos de vista que más allá de la gloria política está también la gloria patriótica que se mantiene cuando existe ese espíritu de convivencia que otros países perdieron y hemos visto lo difícil que ha sido recuperarlo. ¿No te preocupa que inmediatamente comience el nuevo periodo constitucional 2024-2028, donde evidentemente es razonable pensar que estará encabezado nueva vez por Luis Abinader? Comienza una guerra interna de la cantidad indefinida de candidatos o precandidatos presidenciales y eso de alguna forma pueda alterar el curso del segundo gobierno de Abinader. Claro. Hay una serie que a mí me gusta mucho y probablemente a una parte de la audiencia también. Se llama The Office, que originalmente británica, pero después un remake americano. Y ahí el personaje principal, Michael Scott, dice: yo no soy súper esticioso, pero sí soy un poquito esticioso. O sea, un juego de palabras. Claro. Ahí. Y uno ve la historia dominicana y algo que se repite es que los predestinados, los que entienden que son los primeros en línea, casi nunca son los que llegan. Así que incluso yo no voy a hablar desde el punto de vista de la importancia de poner las aspiraciones a otro momento. Yo voy a hablar desde el punto de vista de lo que es la praxis política. Yo creo que el que está alardeando todos los días de que, mira, yo soy el que vengo después, no necesariamente le irá muy bien, pero incluso es al que le ponen más cañones. Claro. Y vamos de nuevo a ver la historia política. En el 94, Leonel Fernández no era el número uno para ser el candidato del PLD. Incluso recordaremos que como el PLD era un partido que estaba rezagado, la mayoría de grandes líderes lo que buscaban eran las candidaturas al Congreso. Y entonces él no era necesariamente la figura de más poder ahí, eran otros. Pero terminó siendo el candidato y terminó siendo el presidente de la República por encima de personas que tenían una mayor tradición que él, porque él no había sido diputado, él no había sido senador, no había sido alcalde, pero terminó siendo el presidente de la República 3 veces. Yo siempre digo, Leonel Fernández no ha tenido mi voto, pero mi admiración la va a tener siempre. Pero vamos un poquito más allá. Hipólito Mejía no era, vamos a decir, un viejo roble del PRDismo. Ahí había otras personas cuyos nombres no necesariamente voy a mencionar. Pero ¿quién fue que terminó siendo el heredero político de José Francisco Peña Gómez y presidente de la República? Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Incluso vamos a hablar de quizá candidatos que no ganaron la presidencia, pero sí lograron ser candidatos presidenciales. Eduardo Estrella no era la figura predilecta del reformismo, no era la figura más visible, no había sido presidente del partido, no había sido secretario general del partido, había sido un senador que no necesariamente iba a todas las tertulias y terminó ganando las primarias en el 2003 por encima de todos los que llevaban más de una década aspirando. Vamos más recientes, yo no voy a decir que son buenos o que son malos, pero si este programa lo estuviéramos teniendo en 2018 y tú me preguntabas quién va a ser candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana el año siguiente, con todo el cuestionamiento que pueda haber, pero así es una pregunta, probablemente íbamos a estar teorizando aquí sobre un pool de personas que ninguno fue. Porque terminó siendo Gonzalo Castillo. Así es. Que no era necesariamente tampoco el que iba a más tertulias, tampoco era el que más hacía alarde en ese sentido. Y de nuevo, años antes, ¿quién hubiese pensado que Luis Rodolfo Abinader Corona iba a terminar triunfando donde tantos fracasaron, desplazando al Partido de la Liberación Dominicana del poder? Entonces, tú eres consultor político. Yo soy un analista de la política. Yo no creo que este jueguito de el que está en primero en línea soy yo sea recomendable. Yo recomendaría discreción. Muy interesante y muy buen consejo. Yatsel, a lo largo de este periodo constitucional fuiste, me acuerdo como hoy, el día que salió tu decreto como viceministro, me llenó de orgullo.
luego asumiste un rol en calidad de embajador. Sí. También tuviste la oportunidad de ser precandidato a diputado. Me acuerdo que te entraron de A5 y A6 porque planteabas cosas que realmente eran interesantes, pero la gente cuestiona a veces el sentido práctico de esa propuesta, como por ejemplo revisar el sistema tributario, porque entendías en ese momento y sigues entendiendo que quizás el sistema es un poco injusto o hay que revisar algunas exenciones. En todos estos roles, ¿has asumido estos cambios de posición y de protagonismo y de menos protagonismo político, pero más protagonismo mediático, con naturalidad, como parte de un proceso normal en tu carrera política? ¿Te ha dolido cambiar de rol en algún momento? ¿Te hubiese gustado un periodo constitucional diferente para ti? Yo soy un firme creyente de que la batalla de las ideas hay que darla. Y que, desde luego, es importante saber interpretar los momentos. Pero si se trata solamente de ganar por ganar, si se trata solamente de gobernar por gobernar y no llegar con propuestas que realmente contribuyan con mayor prosperidad, con mayor seguridad y con mayor posibilidad de buscar la felicidad, entonces no vale la pena. Eso no quiere decir que yo sea un fanático terco que no cambia de opinión. Yo, de hecho, estoy orgulloso de darme cuenta cuando yo lo digo abiertamente, cuando he sido idiota. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo he hablado de algo de lo que yo no tenía la más mínima idea o que tenía una idea completamente errada. Para mí, pocas cosas son más bellas que realmente aprender. Incluso me estoy riendo ahora porque me estoy acordando de cosas que yo antes pensaba y que ya me doy cuenta que no. Si les comparto anécdota, yo no quería ser vicecanciller para asuntos consulares y migratorios. Yo quería ser vicecanciller para asuntos multilaterales. Eso era lo que yo quería. Sin embargo, y esto quizá en otro momento lo profundizo más, se me dijo, mira, eso no es lo que está disponible. Entonces yo asumí, no voy a decir que como sacrificio, porque la oportunidad de servir es siempre importante, pero asumí la posición disponible, entendiendo que no era lo que yo quería. Pero como firme creyente en las bendiciones escondidas, después me di cuenta que era la posición clave para realmente llevar la Cancillería hacia la gente. Porque cuando yo comencé a ver que era a partir de ahí que yo podía promover reformas desde el punto de vista de políticas públicas que impactan a nuestra diáspora, que impactan a personas de otras nacionalidades que están aquí, cuando me di cuenta que era a través de esa oficina que me tocaba la protección para los dominicanos que están en el exterior, cuando yo pude ver por esa vía que me tocaba temas como eran los secuestros de nuestros nacionales en Haití, más que todo. Escriban mi nombre en Google y secuestros y van a ver cómo a mí me tocó estar presente con los familiares de estos secuestrados. A mí me tocó afirmar frente a la prensa nacional que República Dominicana con el gobierno de Luis Abinader no negocia con terroristas ni paga por secuestrados. Entonces finalmente me di cuenta que aunque no era lo que yo aspiraba, resultó ser donde mejor podía adquirir otras habilidades. Porque incluso el tema multilateral, que era lo que yo quería, no iba a ser algo tan nuevo, porque ya yo tenía experiencia con diversos temas en OEA, con diversos temas en Naciones Unidas, diversos temas en otros organismos, pero poder realmente trabajar con la gente desde una institución como el Ministerio de Relaciones Exteriores me hizo otra persona por completo. Me llenó de canas y me subió de más libras. Incluso, mira, yo no bebía café. ¿Tú te acuerdas cuando trabajábamos? No tomaba café. Después, me lo tomaba todo yo, me acuerdo. Sí, después comencé a tomar hasta 5 al día. Me volví. Claro, para sobrevivir. Claro. Pero eso sí lo resalto, que a veces lo que queremos no es lo que más nos conviene, ni lo que queremos es donde mejor bien podemos impulsar. Aunque sonaría contradictorio, si te estás visualizando en algún rol y dada tu experiencia, a veces no toca lo que uno anhela. Pero para el 2024-2028, en términos generales o de ámbitos temáticos, ¿te gustaría obviamente seguir ligado a Cancillería, a las relaciones internacionales? ¿O qué planteas ya? ¿Un nuevo intento en el Congreso Nacional quizás? Yo lancé mis aspiraciones al Congreso Nacional en este periodo 2024-2028 convencido de que es inevitable que tengamos una agenda de reformas en el cuatrienio. Entonces, para mí, este periodo 2024-2028 será donde más falta hace tener voces ahí que impulsen legislaciones realmente abarcadoras. Mira, fuera de cámara, estábamos conversando con Manzueta, quien le envió también un gran saludo, sobre algunas leyes
francamente disparatadas, que aunque puedan haber tenido buenas intenciones, el texto ahí lo que terminó fue jugando en contra de la lógica. Claro. Entonces yo por eso entendía que podía fomentar mayores discusiones ahí. Ahora, aunque quería hacerlo con una curul representando a los votantes de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para la batalla de las ideas, para la promoción de las reformas, para dar la cara en las discusiones, eso no es sine qua non, porque eso estamos haciendo aquí en Cerebros Políticos, promoviendo modernización, promoviendo fortalecimiento institucional, promoviendo transformación económica, porque está cambiando tan rápido el mundo que las legislaciones tienen que también ser creativas. Les comparto una anécdota. A mí me tocaba en el área migratoria, previamente cuando estaba en Cancillería, ver los temas de visas de trabajo específicamente. Y yo veía, por ejemplo, Chile tiene una tradición minera mucho más arraigada que República Dominicana. Tiene cobre. Ahora mismo se supone que tiene la tercera reserva de litio más grande del mundo, que es muy necesario. O sea, al tener una tradición minera más grande, allá tienen una tradición de formación técnica más arraigada que aquí. Entonces, algo como manejar un tractor en minería suena como sencillo, pero es mucho más demandante de lo que la gente cree. Y cuando yo veía entonces estas propuestas de trabajo para chilenos, peruanos, australianos, neozelandeses, para estos temas técnicos, y yo veía, vamos a poner los números. Yo no sé si ha cambiado un poquito, pero cuando yo me gradué, un abogado junior ganaba quizá 20,000, 25,000 pesos. Y yo veo que estas personas con formación técnica arrancan con 100,000. Yo pensaba, wow. O sea, yo creo que hace falta un poquito de cambio de paradigma. Cuando yo veía, por ejemplo, soldadores, que también los traían de fuera, porque hay una escasez de soldadores. Entonces yo estaba convencido de que, aunque desde luego el conocimiento en formaciones liberales no está de más, pero hay que complementarlo con la formación técnica. Por eso yo he hablado de una reforma educativa, creo que sigue haciendo falta y la seguiré promoviendo, porque nuestra actual ley de educación recoge los parámetros del 97. Y hoy en día, ¿qué sucede? Un estudiante que quizás no recuerda en qué año fue la restauración, se entiende que es un estudiante promedio bajo. Entonces quizá comienza a ser visto como un fracasado, tristemente, dentro de la escuela, cuando posiblemente tiene otros talentos que no se identifican temprano, otras predilecciones por la formación técnica que no se identifican temprano, y termina siendo un niní que ni estudia ni trabaja, cuando probablemente pudo haber tenido mayores oportunidades siendo acompañado desde el inicio. Porque, de nuevo, de la misma manera que yo no me imaginaba que estas vocaciones técnicas remuneran el cuádruple, a veces el quíntuple de lo que son las formaciones liberales, me imagino que hay muchos otros que no lo entienden. Y es ahí donde hace falta, pues, una mayor plataforma estatal. Yatsel, nadie me ha preguntado, pero te lo voy a poner de ejemplo para hacerte la siguiente pregunta. Me acuerdo que tenía unos 9, 10 años, el domingo en que Ricardo Lagos fue electo presidente. Hoy ya se acerca a los 90 años de edad. En el año 2000, 99-2000. Ese fue el día, el domingo, que yo dije, la política va a ser parte de mi vida. Todo el mundo que conoce la política dominicana y conoce a sus actores te reconoce por tu capacidad, no solamente por la cantidad de información y de datos que nos puedes enseñar en 30 minutos de tiempo, sino por tu profundidad analítica y objetividad a prueba de todo, estando fuera y estando arriba con presión y abajo con depresión. ¿Cuál fue ese momento de tu vida que tú dijiste, la política va a ser, me voy a dedicar a la política el resto de mi vida? Claro, que por cierto quiero compartir una anécdota de Ricardo Lagos, pero a mí me marcó, y mucha gente no me lo cree porque yo solamente tenía 4 años, pero a mí me marcó el proceso electoral del 94, toda la crisis y lo posterior hacia el año 96. A partir de ahí yo comencé a poner más atención a los adultos que hablaban esto, a preguntarle mucho más a mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, y a varias personas más. Y a partir de ahí seguí en todo momento estudiando esto de diversas maneras, obviamente con mayores capacidades a lo largo de los años, pero mi pasión por esto comenzó en el 94. Ahora, con 4 añitos. 4 años. Yo siempre recuerdo
2 de junio del 96, que fue el acto del Frente Patriótico, cuando Joaquín Balaguer le levantó la mano izquierda y Juan Bosch la mano derecha a Leonel Fernández, con que casi todo el mundo recuerda el discurso de Balaguer, cuando él dijo el camino malo está cerrado. Pero a mí me marcó mucho también el de Leonel Fernández, cuando él comenzó hablando de Plutarco y vidas paralelas, para hacer referencia a Juan Bosch y a Joaquín Balaguer. Y cuando siguió hablando de rebelión en la granja y quiso hacer una comparación con la transición del 78 en República Dominicana con rebelión en la granja de George Orwell y así varios otros. Recuerdo cuando él en su toma de posesión en el 2004 citó a Harry Potter, que mucha gente no sabía todavía en el 2004. Estoy hablando de adultos. Sí. Obviamente los niños todos sabían lo que le estaba hablando. Pero cuando citó a Harry Potter en aquel momento, por eso yo resalto siempre mi admiración al doctor Fernández. Lo que no tiene es mi voto. Aunque la última vez que se lo dije... él me dijo, bueno, vamos a ver si logro ese voto. No lo he logrado, pero la admiración siempre es. Y demás. Así que a mí me marcó desde el inicio. Pero quería compartir una anécdota. Claro que sí. De Ricardo Lagos, a quien lo visité en su fundación Democracia y Desarrollo en Santiago de Chile, que daba por Las Condes. Ahí me recibió. Un hombre carismático. Es un intelectual. Pero con un carisma sorprendente. No tan común a los suramericanos. Así es. Pero un gran intelectual. Y él me contaba algo que me sirvió mucho para cuando asumí yo con funciones ejecutivas. Ajá. De cuando él fue ministro de Obras Públicas del presidente Patricio Aylwin. Así es. Recordaremos que el presidente Aylwin había honrado los acuerdos de transición con el gobierno militar para mantener a Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el 90. Aylwin era demócrata cristiano. Lagos era socialista y del Partido por la Democracia, PP, de la ala que no es tan izquierda, pero era más a la izquierda que los demócratas cristianos en Chile. Y él era de los que estaba promoviendo fuertemente la remoción de Pinochet. Aylwin no quería, por el hecho de que entendía eso iba a levantar algunos choques que harían que sucumbiera la transición. Así es. Entonces me contaba Lagos en ese momento, y tengo la foto de esa discusión, y me veo yo poniéndole bastante atención, de que en una noche en Consejo de Gobierno, él le presenta pues la vía legal que encontró para remover a Pinochet. Y Aylwin dice que no. Lagos sigue argumentando, y Aylwin dice que no. Pero entonces Lagos ahí sí se extiende fuertemente con todos los argumentos que él entiende que permiten remover a Pinochet. Y después de que lo escuchó profundamente Aylwin, él le dice, mire, usted tiene el 99% de la razón. De hecho, yo le voy a decir algo. Usted tiene los mejores argumentos posibles, pero hay un factor importante que usted no ha tomado en cuenta en todo ese análisis. Y pregunta a Lagos a Aylwin, entonces ministro de Obras Públicas. Aylwin era el presidente. Y le responde Aylwin, el factor que usted no ha tomado en cuenta en todo ese análisis brillante es que el presidente soy yo. Y yo lo quiero hacer de esta manera. Sí, esa anécdota, ya sé, que te la contó, qué privilegio que te la haya contado en persona, está en sus memorias. Sí. Son 2 ladrillos maravillosos que cualquiera que lo puede consultar en línea o demás, que ojalá que lo pueda adquirir. Él cuenta esta anécdota donde Aylwin le dice, el presidente soy yo. Sí. Y hasta ahí quedó la discusión. Ya para despedirte, darte las gracias, Yatsel, por tu tiempo. De verdad que ha sido un privilegio para mí y para todo el equipo. Hay mucha gente, bueno, no mucha, hay gente que se me acerca y dice, gracias a Cerebros Políticos, estoy interesado más o interesada más en la política. Entonces quisiéramos que si nos puedes recomendar algo que estés viendo, leyendo o hayas leído para ese tipo de personas que se están iniciando y que les interesa este ámbito. Yo recomiendo muchísimo por el impacto que tienen desde el abordaje de políticas públicas, porque una cosa son libros de historia que me gustan muchísimo, pero otra cosa son libros sobre metas en políticas públicas. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Andrés Oppenheimer, que es una figura eminente del periodismo, y él tiene varios libros que abordan cada uno de estos temas. Así es. Obviamente, los 2 principales son Cuentos Chinos y también Basta de Historias. Basta de Historias. Que precisamente abordan la importancia de las reformas. Él ahí hace comparaciones con los logros que han tenido países asiáticos, con los logros que han tenido países de Europa nórdica en comparación con el rezago en América Latina en agenda de reformas. Yo creo que es un libro bastante digerible. Incluso me río porque él me contó que el título de Basta de Historias fue la agencia
que se lo propuso, porque el título originalmente era La importancia de la educación. Y le dijeron a la agencia, mira, esto no lo va a comprar nadie. Nadie lo va a comprar, nadie lo va a comprar. Y así como dije que mis colegas, los abogados, tienen una función bastante preciosa en la manera en que logran reinterpretar algunas cosas, los profesionales de la comunicación, la verdad que cuando trabajan seriamente, científicamente, empíricamente y fruto del estudio, la forma en que logran darle la vuelta a las cosas es sorprendente. Porque sí, yo creo que si el libro se llamara La importancia de la educación, aún yo te lo recomendara aquí, no fuera tan atractivo, pero Basta de Historias, la verdad que sí. Historias. Y le hace honor a su nombre, porque es un libro extraordinario. Ahora último publicó uno sobre la felicidad, que puede sonar superfluo, pero verdaderamente no lo es, porque de alguna manera habla sobre la importancia de medir y tener políticas públicas para el nivel de satisfacción de vida. Claro. Qué bueno que mencionas su libro más reciente, que es justamente sobre la felicidad, porque incluso en mi campaña, esto lo retomaré en el momento en que vuelva a aspirar, yo hablaba sobre la libre búsqueda de la felicidad. ¿A qué me refiero con la libre búsqueda de la felicidad? No necesariamente vamos a lograr todo lo que nos proponemos, pero en el momento en que somos libres de realmente explorar lo que es nuestra felicidad, entonces lo más probable es que nos sintamos mejor. Mira, yo lo voy a decir de la siguiente forma. Yo en política he perdido muchísimo más de lo que he ganado, pero me ha hecho feliz siempre buscar el resultado. Yo en deportes, yo soy del Escogido. Podrán imaginarse todo lo que he perdido en los últimos años. Sí. Pero me hace feliz cada año pensar que este año será diferente. No es diferente, es un tiempecito. Pero cada octubre tengo la felicidad de pensar que ahora será distinto. Diferente. En el béisbol americano soy de los Marineros de Seattle. Igual no tengo felicidad desde el año 2001 y nunca la he tenido a nivel de serie mundial. Pero cada año espero que sea diferente. Así mismo con tu proyecto de vida. La libertad de fracasar. La libertad de no lograr lo que te propones, pero por lo menos explorarlo y saber que fue por temas de talento que no lo lograste. Que Felipe me ganó a mí, no porque Felipe esté mejor en llavado, sino porque Felipe realmente fue el mejor. Eso me hace sentir satisfecho, porque el problema que tenemos en América Latina, el problema que seguimos teniendo en República Dominicana, aunque mejorando, es que todavía no es el talento lo que define el éxito, sino muchas veces las relaciones. Y conforme avancemos con reformas en educación, en economía, en institucionalidad, yo creo que seremos también más libres de encontrar esa felicidad que yo espero este año tener con el Escogido. Y Axel, a pesar de que dices que has perdido más de lo que has ganado en política, nosotros nos hemos ganado tremendo activo en la política dominicana y espero que siga siendo así por muchos años más. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y repito, me siento en casa aquí. Le doy bastante de seguimiento a todo lo que son las iniciativas de Cerebros Políticos y para mí un gran honor fue justamente compartir en la iniciativa que fue en vivo en aquel momento en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuando la confianza que mostró Cerebros Políticos en mí, poniéndome en un panel con figuras eminentes como Julio Jacim, con figuras eminentes como Percio Maldonado, con figuras eminentes y de tradición en lo que es el periodismo dominicano, siendo yo ahí el único joven. La verdad que es una confianza que espero nunca defraudar. Estoy seguro que no lo harás. Y cuando retomes en algún momento tus iniciativas de puestos de elección popular, cuando retomes tus propuestas de reforma y sobre todo la búsqueda de la felicidad, este espacio será tuyo. Gracias. Yaxel, gracias. Y a ustedes, hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecidos también de nuestros patrocinadores. Hasta la próxima.